Usted emigra a los Estados Unidos en 1992. ¿Cuál fue la razón? Prácticamente por las cuestiones de la guerra. Eran tiempos bien difíciles. Tenía uno que buscar la manera de no ser víctima de la guerra, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa fue precisamente la razón por la que yo tuve que salir del país. Porque muchos de mis amigos los asesinaron. Pues uno ve todo eso y es preocupación anoche, esperando que algo pueda suceder. Sí. Entonces una vida es bien difícil, que uno tiene que sobrevivir y no importa qué. Y de repente pues uno sale, yo por ejemplo me acuerdo salí a Guatemala primero, porque país inmediato, y después a México y después acá, es una trayectoria. Pero la meta siempre había sido Estados Unidos, o de repente pensar, bueno, pues salgo a Guatemala y a lo mejor ahí encuentro mi casa. No, en efecto, que es buena pregunta. Quería vivir en México. Técnicamente lo planeamos 3 amigos. Nos veníamos los 3. En el camino, en Guatemala, pues conocíamos 2 personas más, ya éramos 5, que en el trayecto. Con los mismos ideales. Con los mismos ideales, ya. Unos, pues, ya estaban bien definidos que querían venirse para Estados Unidos. Mi plan no era para Estados Unidos. El trayecto, el tiempo que nos tomó llegar acá, creo que aproximadamente unos 3 meses. ¿Cómo fue la niñez en aquel entonces, Mario, allá en Metapán? Nosotros, y le pongo para darle un ejemplo, ¿no? Nosotros allá en el pueblo más hermoso y bonito de todo el mundo, me va a disculpar, a Totonilco, el Bajo Jalisco. Wow, pues precioso. Sí, no, las canicas y todo eso. Acá en los Estados Unidos, pues ya los niños hoy día son las tablets. ¿Cómo un niño, digamos, de 5 años o cuando usted alcance a tener uso de razón, qué es lo que jugaba allá en Metapán? Soy de Metapán, pero de un cantón que se llama San Miguel Ingenio, que es un cantón que está aproximadamente de 1 hora en carretera sin cemento, ¿no? Sí. De polvo. ¿Qué se jugaba ahí? Pues de todo jugábamos pelota, me acuerdo, pero hacíamos pelotas de trapo. Sí. Okay. De estambre. Trapo. Sí. Y jugábamos ¿Y el bate? ¿De qué lo hacían? Era La pelota fútbol. de trapo, Fútbol, sí. de fútbol. De Ok. soccer. Sí. Hacíamos las pelotitas de trapo y bien compactas, ¿no? Para que rodaran. Sí. Porque se jugaba en las calles polvosas. Entonces, ese era el entretenimiento. Temprano, ¿no? Porque como no hay electricidad, no se pueden hacer actividades en la noche. Pero ya cuando, obviamente, me fui a Metapán, yo ya tenía ya 13 años. Porque en esa ciudad de San Miguel, yo solo pude alcanzar el 1er grado. Okay. Y yo quería estudiar más. Y me imagino que solamente alcanzó el primer grado por las situaciones que se vino precisamente hacia el Salvador. Pero antes de eso, en aquel entonces cuando la pelota de trapo, ¿era feliz, Mario? Sí, claro, muy feliz. Claro, muy feliz. La niñez hoy es completamente diferente, ¿no? Sí. Bueno, en El Salvador, gracias a Dios, las cosas han cambiado y los niños se sienten más seguros. Pero antes había mucha preocupación a la mente del niño, lo que va a pasar. Ahora es completamente diferente, ¿no? Usted emigra a los Estados Unidos en 1992. ¿Cuál fue la razón? Prácticamente por las cuestiones de la guerra. Eran tiempos bien difíciles. Tenía uno que buscar la manera de no ser víctima de la guerra, ¿no? Entonces, esa fue precisamente la razón por la que yo tuve que salir del país. Obviamente empezó, aquel niño que jugaba pelota, pues empezó a mirar cosas medias raras, medias difíciles, y se pusieron mucho más difíciles. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso que a Mario Matute, creo que tenía que 13 años cuando llegué a la ciudad cuando de Metapán. se salió del cantón. Sí, cuando salió del cantón. O sea, ¿por qué dijo, no sabe qué? Ya no es insoportable, tengo que emigrar? La inseguridad del país. Quedo aquí. Escapar. Yeah. Sí, ya se sabía que algo podía pasar, porque muchos de mis amigos los asesinaron. Pues uno ve todo eso y es preocupación anoche, esperando que algo pueda suceder. Sí. Entonces una vida es bien difícil. Mario tenía 23 años cuando decide ya emigrar de El Salvador hacia acá, hacia los Estados Unidos. Ya a los 23 años, pues ya es una persona mayor de edad, don Pedro, que de repente me imagino que se estuvo esperando lo más que pudo para ver si todavía podía realizarse allá en El Salvador, pero desafortunadamente no. Y a los 23 años es un momento en la vida de una persona muy importante, porque me imagino que está en el punto de transición. ¿Es usted casado, Mario? Fui casado. Okay. ¿A qué edad se casó? Si no es mucho la indiscreción. Tenía unos 20
26 años. Mira, a eso voy. O sea, en los 23 años de la vida de una persona es cuando está precisamente pensando en establecer una familia. Sí. A los 23 años, don Pedro, cuando está la ilusión de quiero tener mi familia, pero también tengo este problema de que aquí estoy inseguro y a lo mejor mañana ya no existo. Correcto. Y me tengo que ir a otro país. Sí. Y esa es la realidad Sí. de mucha gente. De mucha gente, ¿no? sí. El sentido de sobrevivencia. Yeah. Que uno tiene que sobrevivir y no importa qué. Y de repente, pues, uno sale. Yo, por ejemplo, me acuerdo, salí a Guatemala primero, porque país inmediato, y después a México, y después acá. Es una trayectoria. Pero la meta siempre había sido Estados Unidos, o de repente pensar, bueno, pues salgo a Guatemala y a lo mejor ahí encuentro mi casa. No, en efecto, qué buena pregunta. Quería vivir en México, porque yo apliqué para la UNAM y me aceptaron una beca en la UNAM. Pero obviamente para poder estudiar en México tenía que sobrevivir, ¿verdad? Uno evalúa a esa edad, pues uno es bien realista también. Sí, perfecto, me dieron la beca en la UNAM, pero ahí no te dan hospedaje ni nada. No, uno tiene que tenerlo, no tenía la capacidad financiera para hacerlo. Vamos entendiendo, pero vamos a entender un poco más. Mario Matute, en ese trayecto, ¿estaba solo o venía acompañado de más hermanos, familiares, papás? ¿Quiénes eran las personas con las cuales ustedes estaban moviendo? Amigos, porque el viaje técnicamente lo planeamos 3 amigos. Nos veníamos los 3. En el camino, en Guatemala, pues conocimos 2 personas más, ya éramos 5. Ok. Que en el trayecto. Con los mismos ideales. Con los mismos ideales, ya. Unos, pues, ya estaban bien definidos que querían venirse para Estados Unidos. Mi plan no era para Estados Unidos. Mi plan era México, porque siempre me ha encantado México. En el trayecto, de los 5 que veníamos, 2 alcanzamos a llegar. Bueno, se quedaron. Estuvimos en Baja California bastantes días. Y después llegamos a Tijuana. Y el trayecto, el tiempo que nos tomó llegar acá, creo que aproximadamente unos 3 meses. Mire, qué curioso, ¿no? Querubina, don Pedro, que vino hace 2 días atrás, también llegó a Baja California. Don Llegó Pedro. A La Paz primero. A La Paz. Sí, Y La estuve Paz. yo también. Ahí también. Mazatlán, después La Paz, después Tijuana. Era un punto estratégico para poder llegar acá a los Estados Unidos. Ahora estamos viendo para las personas de Pero Centroamérica. Mazatlán es el Pacífico y La Paz es Baja. Es de Baja California. Sí, es Baja California. Ahí, mire, qué curioso. Está el mar entre medio. Sí. O sea, entonces, de repente, ¿cómo cruzaban de Mazatlán a La Baja? Paz? Porque queda muy cortito. Sí. Pero por el mar. Sí, en barco. Es lo que le iba a decir, cruzaban en barco porque de otra forma tendrían que venir más al norte y regresar. Cruzaban por cortito, mar. Sí, cortito. En el barco yo me acuerdo que fue bien duro porque había un huracán y cuando eso sucede, usted está en el mar, el barco, wow. Pero experiencia interesante, pero ese trayecto, como dice Don Pedro, es corto, muy fácil llegar de Mazatlán a La Paz, porque ahí está el punto primero que se llega. Recuerdo que nos veníamos en un camión lleno de pescado. Esa fue otra experiencia, ¿no? ¿Todavía se acuerda? Yo me acuerdo. Fue un olor a pescado, pero bueno, nos trajeron, ¿no? Pero mira, la gente mexicana es tan buenísima que es increíble, ¿no? De buen corazón, te ayudan, te echan la mano y te dice adelante. Sí. Ya. Yo eso sí agradezco mucho, mucho. Por eso quiero mucho a los mexicanos también.